yo lo asumí, no me lo pidieron nunca claro. Yo asumí que el lugar que yo iba a salir a asumí que la gatillera que no estaba en la oficina, que esa que esto es de ocultarlo, entonces ya me dijo, ¿cómo es esto? Ya vamos a preguntar eso la porque bueno, estamos listos. Mandé a hacer porque me subí cada uno mini fútbol. Entonces mi hermana Adriana y Pablo me liquidaron lo que sea, porque nadie te dio televisión ni televisión, la regla es más de 800, y ella me decía, ella me mandaba y ella está feliz. No le voy a alimentar porque la empresa se encarga de eso, está en el sur, Teresa del transporte, todas esas citas. Y ahí van Rafael Silvio este año le dio una para pues cada uno una posición. Y ahora dice, la que puede sacarle a mis niños, es usted. Porque usted no vive en la habitación de dice, la ventana vale tanto, cada uno vale tanto, la madre y una de tira para el frente. Sí, listo. Bueno, creo que vamos a empezar. ¿Qué tal el refrigerio? Delicioso. De esa nos dan un certificado. Sí, hay de... Sí. No me viene al correo. Ahorita le preguntamos a Sadi, pero sí, enviamos las certificado. memorias de los dos talleres y los Muchas gracias. Sí, bueno, en esta segunda parte vamos a tratar de pensar en qué comunican los entornos digitales inclusivos a las personas con discapacidad auditiva, accesibilidad de oportunidades para el aprendizaje colectivo. Para este segundo momento tenemos 4 puntos importantes que vamos a tratar de abordar. Yo no sé por qué ya ahora sí, ahí lo quité. Primero vamos a hacer un proceso como de activación, vamos a tratar de escucharnos con las manos, con una actividad práctica que Eduard nos va a guiar un poco. El segundo momento vamos a hablar un poco de la STIC para comunicarnos, de la accesibilidad y otros temas importantes que aborda cuando hablamos de discapacidad auditiva. En las manos de Eduard es el invitado que nos va a acompañar hoy contándonos un poco sobre los entornos digitales y oportunamente y colectivamente es un poco la conclusión que queremos sacar al final de este encuentro. Ustedes ya saben quién soy yo y quiero que Eduard sea quien se presente. Hola para todos, mi nombre es Eduard, soy profesional en pedagogía infantil. Esta es la señal con la que me identifica la comunidad sorda. Muchas gracias a Mónica por la invitación a este espacio. Esta es la señal de Mónica. Soy una persona sorda, manejo la lengua de señas y me comunico en la lengua de señas colombiana. Bueno, la primera actividad que yo les tengo para hoy es un texto que se llama Mil Orejas, no sé si lo han escuchado hablar, y este texto me conecta mucho porque cuando yo quise aprender lengua de señas, hice como 3 niveles, Eduard fue mi profe de lengua de señas,
Salió en una publicación que hizo Pilar Gutiérrez con unas ilustraciones muy bonitas. Entonces yo se los voy a compartir, se los quiero compartir, creo que lo puedo digitalizar porque no está digitalizado. Pues creo que es más bonito tenerlo también en físico. Y vamos a hacer, como dice Edward, ellos en la comunidad sorda se identifican con una seña, ¿cierto? Mi seña es esta, ¿cierto? Si algunos ya han hecho el ejercicio ya saben cuál es su seña, pero hoy vamos a presentarnos con una seña. Vamos a decir nuestro nombre, por eso al principio no les dije como que nos presentáramos, porque la idea es que digamos nuestros nombres y desde hoy nos bauticemos para la comunidad sorda, que quedemos con nuestra seña y podamos identificar cuál es ese rasgo que nos identifica como personas señantes, que también somos, digamos, de cierta manera. Entonces voy a compartirles el texto, se llama Mil Orejas. Aquí está el abecedario en lengua de señas. Y aquí hay una dedicatoria muy bonita que también está en lengua de señas y es Arrocito, ¿cierto? Entonces vamos a leerlo, se los voy a compartir para que se antojen de conocer. Perdí el oído a los 7 años, pero no soy sorda. He querido explicar que tengo 1000 orejas diminutas regadas por todo el cuerpo. Que oigo más de lo que imaginan. Que un olor fresco en el aire me susurra que va a llover. Que una mano rozándome la espalda grita que me quiere. Que una mirada dulce me canta la mejor de las canciones. Y que un niño cuando tira de la manga de mi camisa vocifera que lo mire, que juegue con él. He dicho todo esto, pero no oyo. Y yo con sordos no entiendo. Bueno, este es el texto de 1000 orejas. Es un texto pequeñito y narra un poco también las vivencias que tienen las personas sordas cuando comienzan a aprender lengua de señas, cuando comienzan a familiarizarse en los entornos educativos, que a veces puede ser muy complejo. Ahora les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a hacer como un círculo. Profe. ¿Listo? Bueno, vamos a presentarnos, vamos a decir nuestros nombres. Mi nombre es Mónica y mi seña es esta. ¿Listo? ¿Por qué mi seña es esta? Generalmente ellos piensan en algo que los distinga mucho. Por ejemplo, la seña, esta es la seña de Edward, ¿cierto? Entonces, vamos a pensar en algo, sobre todo que nos caracterice en este plano, porque es como el plano donde uno puede hacer mucho más gestos cuando está hablando lengua de señas y cuando está aprendiendo, porque somos sobre todo muy gestuales. Entonces vamos a pensar en una seña, en algo, la forma de las cejas, los ojos, las pestañas, un lunar, algo, ¿cierto? Y vamos a aprender a decir nuestra seña. Piensen pues, 2 minutos para que lo piensen. Mírense, ayúdense, díganme a mí que me caracteriza. Hoy, esta es tu seña. Ya. Listo. Por acá. Puede ser, por ejemplo, esta manchita. La tuya. Piensen y después lo vamos a hacer. ¿La tienen? Todos. Pues no sé si estoy pensando si ¿Cuál? a mí yo soy muy histriónica. Entonces yo siempre digo como así y me río.
como la sonrisa, como Yo quisiera hacer un aporte, dice, Los de las pequitas. por ejemplo, también no solamente el rostro, sino digamos en los brazos, algo que te identifique, tengas auricular, digamos que sea como manchitas, la forma de la nariz, los ojos, la forma del cabello, que digamos, si cualquier persona que te vea pueda identificar que esa sería tu seña. Por ejemplo, pues como dice, ay, tú eres mi seña porque me gusta estarme guardando la camisa, esto pues no es como que algo que realmente identifique la persona, sino que son cualidades físicas, más que todo que pueda tener la persona en la cual partamos de para tener una seña. Listo, lo tenemos. ¿Ya? Yo iría al ojo porque los tengo grandes. Todos tenemos la seña. Sí. Sí, amiguita, Ah, digamos, sí, podría espera. ser así, dice él. Me gusta Ojos grandes. O puede ser unas que tienen la tu cabello. O tu cabello. A ver. La sonrisa no se puede. Ah, sí, La sí, sonrisa no se puede. No se les puede olvidar porque esas señas las para toda la vida. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a decir el nombre. ¿Ya? ¿Todos tienen seña? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a decir el nombre y vamos a decir la seña. ¿Listo? Mi nombre es Mónica y mi seña. ¿Listo? Mi seña. Seña. ¿Listo? Mi nombre es Mónica. Mi nombre es María Cecilia y mi seña es Mi nombre es Liz. Mi nombre es Luz Marina Cataldo. Mi nombre es Claudia Graciano y mi seña es. Mi nombre es Heidi y mi seña es. Seña. seña primero la seña, la hace y después Mi nombre es María Celeste Campo y mi seña Mi nombre es Pa o La, mi seña mi. Mi nombre es María Isabel Cardona y mi seña es. Un momento, por favor, que me regalen de un minutito. Como ustedes pues dicen el nombre es mucho más rápido, entonces cuando digan su nombre, hagan un para que el intérprete pueda deletrear el nombre. Ya cuando lo deletree, ya pueden darle su seña, porque no puedo cuidar con este ojo acá y con este ojo acá, como entonces para que tengan en cuenta, por favor, muchas gracias para que ya pueda deletrear el nombre. Mi nombre es Sadi. Mi nombre es Elsa. mi nombre es Lina. Mi seña. Isaac Londoño. Bueno, me presento, esta es mi seña con la que me identifican ese Edward. Mi nombre es Edward. Soy una persona sorda. Mucho gusto. Mi nombre es Daniela.
Daniela. Mi seña es esta. Normalmente acostumbro ponerme narillita y soy ondulada. Gracias, Daniela. Y John. Ay, yo no lo había visto. Hola, buenos días. Mi nombre es John Jairo, mucho gusto. Y la señal con la que me identifico es esta. Falta John. Hola. Hola, mi nombre es John también. Y su seña. No tengo. Siempre se la ve. ¿Listo? Falta ella. Ay, Mi nombre es Lucia Alves. Mi seña muy bien, muchas gracias. Podemos sentar. Un aplauso. La accesibilidad en los entornos virtuales es un derecho de las personas con discapacidad auditiva, la posibilidad de comunicar lo que por años hemos callado, ¿cierto? Muchas de las personas que, digamos, nacían sordas en muchas familias no tenían la posibilidad de comunicarse inicialmente porque la lengua de señas representaba también una barrera de comunicación para ellos, y muchos de ellos con la llegada de la tecnología empezaron también a comunicarse con familiares, por ejemplo, que no tenían adquirido el lenguaje de lengua de señas, y esto permitió obviamente que la comunicación fluyera mucho más rápido. TIC para comunicarnos, tecnologías de la información y la comunicación han ampliado la interacción y el conocimiento y la red de contactos en todo el mundo. La alfabetización digital se ha convertido en la bandera del aprendizaje y la enseñanza, y es en este escenario en el que se debe asegurar y garantizar el contacto con los dispositivos y herramientas tecnológicas a las personas con discapacidad auditiva. Ahorita Edward nos va a hablar un poco más todo el tema de los entornos digitales, pero es importante que ustedes puedan reconocer que, digamos, la discapacidad auditiva se ha hecho su propio espacio en los entornos digitales a través, por ejemplo, de las entidades gubernamentales como el SOR, que tiene varias herramientas. Por ejemplo, en el contexto escolar, si uno entra a la página del ISOR, va a poder encontrar un montón de contenidos educativos que tienen intérpretes, y aunque no sería tanto el ideal, porque muchos de los estudiantes, por ejemplo, no tienen todavía adquirido lengua de señas, es importante que también en las instituciones educativas y en todos los entornos de ciudad comencemos a alfabetizarnos en lengua de señas. Yo, por ejemplo, cuando inicié hice solamente como 3 niveles y siempre he querido terminar, pero por temas de tiempo es complejo, pero todos deberíamos estar alfabetizados en lengua de señas también, porque eso representa tener un contacto con las personas sordas. Por ejemplo, en el metro hay algunas estaciones que tienen intérprete. También, por ejemplo, en el tema de los juzgados a veces es complejo encontrar un tema de interpretación. Y la accesibilidad obviamente tiene que ver con el arte de garantizar que cualquier recurso a través de cualquier medio esté disponible para todas las personas, tengan o no tengan algún tipo de discapacidad, y está caracterizado por acceso libre, exploración independiente, interactividad y aprendizaje colaborativo. Esto es muy importante porque obviamente siempre estamos entablando conversaciones con todo el mundo, en la calle, en los museos, a todas partes donde vamos entablamos un tipo de conversación. No sé si conocen esta experiencia que es de acá de la ciudad de Parque Explora. Ellos hace poco, creo que fue en pandemia, sacaron como unas cápsulas de video que se llamaba Experimenta en Casa. Fue durante pandemia y al principio solamente era el divulgador hablando sobre algún experimento, y empezaron a incluir un intérprete que obviamente hacía todas las veces de la experimentación. Vamos a ver un pedacito. Se ven 2 manos sosteniendo un tubo de papel. De pronto emerge un letrero rojo que experimenta en casa. Hola, soy Rubén Montoya, divulgador científico del Parque Explora, y les hablo desde mi casa. En este experimento voy a ser detallado con las descripciones, los materiales y las acciones que esté ejecutando para que cualquier persona pueda disfrutar.
Además, cuenta con traducción a lengua de señas colombiana. Cada persona tiene una voz característica. Podemos pasar mucho tiempo sin saber de alguien, pero con tan solo escuchar un par de palabras suyas al otro lado del teléfono, saber de quién se trata. ¿Cómo es que podemos distinguir una voz de otra? La voz humana se produce cuando hacemos vibrar nuestras cuerdas vocales y esa vibración se transmite al aire. Hablar, cantar, llorar, reír, gritar, son sonidos que elegimos para comunicarnos. Nos encontramos con sonidos graves, que son fuertes y pesados, otros que son danzarines y agudos. Estas son características que nos permiten diferenciar un sonido de otro. Hoy te invito a ver cómo esos cambios en el sonido pueden formar diferentes figuras. Para eso necesitamos pedazos de menos de un centímetro cuadrado de cilindro, bombas, tijeras, un rollo de papel higiénico, silicona y un cúter. Bueno, ese era solo un ejemplo que yo quería que vieran, porque en muchos espacios obviamente ya se han empezado a incluir en todo el tema de tecnologías de la información y la comunicación, temas de intérprete, temas de subtitulado, y eso solamente son algunas estrategias de las que se pueden valer, digamos, muchos espacios para poder generar acceso a las personas con discapacidad auditiva. El ideal, como yo les dije ahorita, es que podamos interactuar con las personas sordas a través del lenguaje de señas colombiano, porque estas estrategias finalmente pues, van a posibilitar ciertos aprendizajes en los niños y en otro tipo de población, pero su lengua, digamos, oficial es la lengua de señas colombiana. Entonces, hay estrategias comunicativas y lingüísticas como el tema de los subtítulos, por ejemplo, que a veces ustedes en televisión escuchan que muchos programas tienen los casinos. Exactamente, pero a veces eso no está bueno porque está corrido, digamos, siempre el texto con la imagen, entonces casi nunca va a corresponder. Y a veces no se alcanza a ver bien. No, y las palabras que usan, los son diferentes a las texto, no, eso es horrible. Siempre hay un desfase, entonces digamos que la estrategia, por ejemplo, no funciona tan bien a nivel comunicativo porque busca obviamente que las personas con discapacidad auditiva tengan acceso a las tecnologías de la información a través de la televisión, pero digamos que no sea tan efectiva en temas de contexto y en temas de que obviamente sea funcional para las personas sordas. Estrategias de aprendizaje, obviamente que está más en un entorno escolar, en estos momentos creo que en casi ninguna institución educativa hay un tema intérprete, ¿cierto? En las universidades ha sido también un tema muy difícil de que los estudiantes sordos puedan acceder a un intérprete cuando están haciendo sus estudios profesionales. Incluso ahora la de Antioquia, creo que fue este año o el año pasado apenas, se estaba pensando en un examen de admisión para personas sordas. Y ha sido una experiencia muy difícil para las personas que quieren entrar a la universidad porque en realidad no se cuenta con alguien que pueda mediar ese proceso de aprendizaje, y en las instituciones educativas oficiales pues ha sido mucho peor porque en una institución educativa puede haber un niño sordo y no hay intérprete, ¿cierto? Y eso también obviamente ha dificultado que muchos niños sordos puedan tener un aprendizaje digamos curricular en el tiempo que se debe de cierta manera. Estrategias personales y sociales, pues en eso creo que Eduard sabe mucho más que yo. Ellos tienen acá, ellos están organizados por unas comunidades de sordos que son demasiado grandes en Medellín. Aquí está Sanso, no sé si ustedes lo conocen, que es donde yo también tuve algunas clases, y también hay algunas configuraciones accesibles de dispositivos y uso de aplicaciones en computadores y celulares, ¿cierto? En el tema, por ejemplo, de los computadores, Windows también puede hacer unas configuraciones de accesibilidad a través de esteros de pantalla, por ejemplo, o a través de avisos que dan temas de actualizaciones. Hay varias cosas que se pueden hacer en los computadores en temas de accesibilidad. Y también en el uso de aplicaciones, ya hay aplicaciones que uno puede descargar y que las personas sordas utilizan para comunicarse, digamos, con personas que no son sordas, y que realmente es importante establecer como una comunicación. Yo uso una, tengo una hace mucho tiempo que se llama Hablalo, no sé si ustedes la conocen, pero Eduard tiene otra que enseguida él también les va a contar un poco. ¿Preguntas hasta acá? Entonces,
Le voy a dar el paso a Eva para que ya que nos cuente un poco. Vamos a sentar por acá. Gracias, Mónica, por la explicación, por la introducción. Voy a ampliar un poco más el tema. Específicamente las instituciones, por ejemplo, en Medellín es difícil que se cuente con modelos de intérpretes. Hay algunas que cuentan con ellos. Itagüí tiene una, por ejemplo. La Estrella no se ha hecho todavía esa adecuación. En Bello todavía falta. No están insistiendo muchas instituciones educativas para que puedan tener los apoyos pedagógicos necesarios. Voy a mostrar un poco lo que se ha hecho hasta el momento, pero falta todavía el recurso, falta la disposición también, la voluntad para que se tenga entonces el acceso a la comunicación y a la educación para cada una de las poblaciones con discapacidad. Todavía estamos en ese proceso de sensibilización, ha sido bastante complejo. Citas, reuniones, tratar de programar y mostrar la importancia de modelos de intérpretes en el contexto educativo. Hablar, por ejemplo, también de discapacidad cognitiva, discapacidad física, y muchas veces lo que se piensa es tener unos contextos en los cuales todos están incluidos, pero se tiene que pensar en una educación diferencial porque la discapacidad también es diferente. El tema de la accesibilidad, por ejemplo, a muchas entidades también es complejo, no hay una entidad que esté adecuada precisamente para el tema de atención a discapacidad, no existe eso. Yo en este momento trabajo en la alcaldía de Bello, el tema de la comunicación también es bastante complejo porque a veces tengo en estos encuentros o reuniones el acceso a intérprete de lengua de señas para posibilitar la información. A veces he tenido que hacerlo yo mismo, buscar la estrategia, la forma de poder entender y poder dinamizar esos espacios. Con el tema de las instituciones académicas universitarias, por ejemplo, en algunos momentos donde existen personas sordas estudiantes, voy a contar un poco de mi experiencia con la Universidad Uniminuto, cuando se dio el tema del acceso, no había intérprete de lengua de señas, entonces eso fue en el 2015, después 2016, un año después, 2017, 2018, salió un decreto, del 2017 salió el decreto, y en el 2019 se empezó pues a implementar eso, pero todavía no se había implementado en la universidad, tocó tomar una acción de tutela, una demanda, porque todavía no tenía intérprete para terminar pues mi pregrado. Finalmente se aprobó, pero fue solamente el último año que estuve pues ya en la carrera de pregrado con intérprete. Era muy complejo entonces el tema del acceso, por ejemplo, cuando algunos me preguntaban por el tema de inclusión, yo decía que no tenemos intérprete en la universidad, no hay allí. Se intentó por muchos medios tratar de que eso fuese algo, una política de la universidad, pero realmente no ocurría. Muchas veces decían, simplemente puede hacerlo en otros espacios, otros contextos. El SENA, por ejemplo, tiene intérpretes, entonces muchos sordos van allá, pero hacen una técnica, no son profesionales. Otras, por ejemplo, entidades, por ejemplo el CISBEN tiene, por ejemplo, una estrategia, es que usted tiene, por ejemplo, una cita o algo, efectivamente cuando tiene algo que hacer allí, no tenemos servicio de interpretación. Se hace, por ejemplo, entonces una encuesta o algo, tampoco tenemos información en lengua de señas, entonces me está llamando para pedir información. La comunicación también es más compleja, precisamente por eso. Y si se está pidiendo una información que sea real, tiene que ser con un intérprete de lengua de señas, que pueda conocer entonces todo lo que está haciendo la persona sorda en este caso. Eso va a ser un esfuerzo bastante grande. No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda. Sí, lo que yo quería contarle a agregar que esto ha sido una tarea muy dura de las organizaciones de discapacidad. Yo pienso que de las discapacidades más segregadas, más aparte de las muy sordas, porque no hay realmente el ajuste razonable. El ajuste razonable son los intérpretes de lengua de señas, tanto para la persona sorda como para los oyentes. Ese es el ajuste razonable y se niega constantemente. Con una disculpa, para mí no es algo valioso, es una disculpa, es que no hay plata. Porque si hay plata para hacer cosas de juegos, de deportes, de recreación, de lo que sea, sí hay. Pero para esto no, es desconocer un derecho que tenemos todos.
de entendernos. Y por eso es por lo que la comunidad sorda es tan aparte, tan lejos de nosotros y tan tristes, porque yo he escuchado de ellos lo que conversan, lo que dicen de la tristeza, de mantenerse solos y no puedes conversar ni siquiera con la familia porque no conocen la lengua de señas. Entonces, para mí es una población que necesita mucho apoyo. Y acá no hay sino dos instituciones, una a nivel de los niños, que es el CIES, Francisco Luis Hernández, para los niños. Y para los adultos que hacen nuestra edad, el Consejo de Medellín, la nocturna. Entonces, mira qué cosa tan dura. Y han hecho esfuerzos y acciones afirmativas, por ejemplo, en la alcaldía, que ya tienen el centro de relevos, pues que el centro de relevos no es sino para las personas sordas. Las personas que oyen no pueden decir, usted ayuda a interpretarle a este, no. Me parece que es así. Y dicen, en este horario, y no llaman de horario, no está. Y fuera de eso, la alcaldía dice que tiene un intérprete de lengua de señas para 12 horas nomás. Las otras 12 horas, la persona sorda ya no es sorda. Porque no hay. Entonces, yo pienso que es un trabajo de nosotros, de las personas con discapacidad, seguir insistiendo en que haya acciones afirmativas, como dice Eduardo, que haya voluntad, buena voluntad para todo esto. Porque para nosotros, yo que soy de la red de emprendedores con discapacidad y familiares cuidadores de Medellín, para nosotros es un reto poder integrar personas sordas a emprendimiento, que nosotros podemos ayudar. Sí me parece muy valioso lo que está haciendo el SENA en el centro de empleo, que están integrando para trabajar, creo que son modelos de lengua de señas. Y entonces allá la persona sorda que llega al centro de empleo del SENA es recibida por ellos y ellos les explican cómo hacer la hoja de vida, cómo ponerla en la web, cómo hacer todas esas cosas. Es un proyecto piloto que me parece muy bonito. Pero en realidad sí sería muy importante que la lengua de señas no fuera solamente oficial de las personas sordas, sino que también fuera para toda la población como segunda lengua, porque en las instituciones educativas desde pequeños los niños aprenden mucho más fácil eso. ¿Qué hacen esos niños? Ayudarle a los profesores para que le digan a los compañeros que son sordos, esta es la tarea, así se hace. Y para una persona adulta mayor que pierde el oído, si ella desde pequeña aprendió señas de adulta mayor que pierde el oído, ya no va a ser problema porque ya lo conoce. Es un beneficio para todos. Ojalá esos sueños míos se pudieran realidad. Hay una pregunta. ¿Qué carrera? Hay una carrera que no he escuchado. La carrera para lo de lenguaje de señas, que no sea solo técnica, ¿qué carrera sería? Pero no es una carrera, están diciendo como carrera, pero no hay carrera, ¿cierto? No la Yo entiendo. ¿Y dónde hay para hacerlo el lenguaje de señas? Sí, para interpretación. Pero de interpretación, en el ITEM. En una universidad en Salta. Porque entiendo que En Bogotá, por ejemplo, hay una que es virtual. Pero aquí no hay. Aquí este año empezó En a llegar. el ITM hay una, sí. Sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la carrera? O la... Intérprete. Interpretación y traducción lengua de señas colombiana. Traducción e interpretación. Pero esa es interpretación y traducción, o sea, antes uno debería aprender el lenguaje de señas. Sí, ahí enseñan así, porque es en las cuando yo entendía, aquí debería ser de enseñanza de lenguaje de señas, no hay entonces. Cursos. No, cursos. En Astanzo hay como 10 hay como 10 niveles de lenguaje de señas. Astanzo. Y también las universidades que últimamente han estado sacando cursos, como la San Buenaventura, hay muchas cosas que ya están sacando lengua de señas. También en el colegio Francisco Luis que mencionaban ahorita, si eso se ha abierto siempre semestralmente, cursos abiertos a la comunidad, Administraciones municipales también. Y en fonoaudiología. Pero es diferente. Sí, no es diferente. Pero no sé, pero es que no.
Quiero explicarles, pero hay muchas entidades de universidades que están dando cursos de lengua de señas, eso es cierto, ustedes pueden acceder a esos cursos. Por ejemplo, en alguna universidad, en algunos no tienen reconocimiento, simplemente dicen, yo puedo enseñar lengua de señas y yo podría entonces dar cursos, pero no están certificados exactamente para hacer esa formación. ASANSO, que es la Asociación de Personas Sordas, es la que puede certificar, a menos que se haga un convenio con la universidad y la asociación para que puedan certificarlos. Anteriormente Mónica estuvo en unos cursos, unos cursos de lengua de señas, y el tema es que cuando ya ella termina los cursos tiene que ir a ASANSO a hacer esa práctica, entonces con la comunidad sorda. Se piensa en perfiles profesionales, y hay perfiles profesionales allí también en lengua de señas y profesionales sordos también en otras áreas. Yo pienso que el Centro de Barrio Software debería como poner cuidado a algo. Yo vi una vez que creo que en Argentina estaban iniciando un proceso de preparación de lengua de señas por medio de ¿cómo se llama eso? Un software de unos muñecos inventados. Avatar. Y empezaron a hacer eso. Yo no sé si eso lo terminaron, en fin. Pero sería muy bueno que aquí se trabajara eso con la lengua de señas colombiana, porque muchas personas podrían tener intérprete ahí, podríamos buscar cómo hacer eso para evitar tanta barrera. Pero primero hay que organizar, hay que mirar, por ejemplo, hacer una planeación lingüística frente a esto, mirar cómo se está desarrollando en Colombia para poder hacer un proyecto que efectivamente tenga impacto. Hay que mirar por regiones también qué está ocurriendo, qué uso de la lengua se utiliza, por ejemplo, en Bogotá, para un color como el rojo, por ejemplo, en Medellín, cómo se está utilizando. Es un tema de planeación lingüística que debe hacerse de antemano. Tengo dos preguntas. Aprovechando a Romero, Daniela también y a Eva. La primera es el tema de oferta y demanda de los intérpretes de lengua de señas. Porque en todos los espacios de ciudad a veces uno ve muchas personas sordas que en realidad no cuentan con una persona intérprete. De hecho, esta semana yo en el metro y por el altavoz dijeron que el intérprete fuera, pues como que se dispusiera. Y yo dije, qué interesante, ¿será que hay un intérprete por cada estación? Sería muy ambicioso de mi parte pensarlo, pero quisiera saber cómo es el tema de oferta y demanda respecto a los intérpretes de lengua de señas, porque yo también pienso que estamos teniendo intérpretes de lengua de señas en muchos espacios porque obviamente lo necesitamos, en los colegios, en las universidades, pero también pienso como, en realidad hay tantos intérpretes de lengua de señas. Esa es una pregunta que tengo. Y la pregunta para Eva, que creo que puede ser diferente, no sé, es cómo la comunidad sorda se ha alfabetizado digitalmente para acceder, por ejemplo, a la oferta de ciudad en temas de tecnología. Porque yo veo, por ejemplo, cursos de robótica, cursos de desarrollo web, por ejemplo, que ahora es un boom, y yo me pongo a pensar, si ya es una barrera, por ejemplo, que las personas sordas tengan un intérprete en pregrado, digamos normal, uno piensa que es como normal, ¿qué está pasando con la alfabetización digital de la comunidad sorda? O sea, en realidad, ¿sí sienten que hay un avance en ese tema o sienten que es como que sigue pasando lo mismo, como que no están las posibilidades ni los escenarios ideales para que eso ocurra? Ok, con el tema de los intérpretes, lo que mencionabas de la demanda que existe y si hay suficientes para todos los contextos, realmente somos muy pocos los que desarrollamos esta tarea y nos tenemos que casi que multiplicar en muchos momentos para estar en todos los contextos donde se requiere un servicio de interpretación. Y aprovecho para contarles que el servicio de interpretación no elimina las barreras de comunicación, las hace más grandes. Ahí se los dejo. Nosotros todos estamos en este contexto por un problema en el sistema.
problema en el sistema es que quien está dando la capacitación no sabe lengua de señas, por eso necesita un intérprete. En ese sentido no estamos quitando o aminorando las barreras de comunicación, estamos creando más. Estamos aquí como parte de solución a un problema del sistema, pero cada que se piensa en intérprete en diferentes contextos, entonces lo que hacemos es, o la ciudadanía en general, se aleja más de la persona sorda, porque vamos a depender más del intérprete. ¿Sí? Lo ideal sería que en cada profesión cualquiera de ustedes se comunique en lengua de señas, que no requiera un intérprete de lengua de señas, que vaya una entidad cualquiera y pueda defenderse solo, porque no damos abasto. La compañera ahorita mencionaba, es que solamente los conseguimos 12 horas y después de eso el sordo debe ser sordo. No, el sordo sigue siendo sordo. Y le ha tocado defenderse solo, ¿sí? Porque no somos los salvadores de la comunidad sorda tampoco. Aparecemos en contextos, pero el resto del tiempo él solo tiene que defenderse en un mundo que está lleno de barreras a nivel lingüístico, ¿sí? Porque el español es una segunda lengua para los sordos, que no es sencillo como decir yo le escribo y él me entiende, ¿no? Y otra cosa que también les dejo aquí, que para ustedes sean multiplicadores de ello, es que la lengua de señas no es algo místico, metafísico, imposible de aprender, es lo más sencillo que hay. Si le metemos ganas, si le metemos tiempo, interés, ¿sí? Solo es eso. Con relación al tema de en cuántos contextos se puede conseguir, por ejemplo, un intérprete de lenguas en el que tú quieras, puedes encontrar intérpretes, ¿cierto? Pero hoy menciono que el tema de buscarlos y encontrarlos no es sencillo, no es fácil, porque también desde la misma educación no se ha posibilitado que estudiantes, bachilleres empiecen a ver esto como una profesión muy bien remunerada, ¿sí? Y que tenemos trabajo todo el tiempo, aún hasta en pandemia, pero no se le ha dado la divulgación necesaria. Se habla de traductores e intérpretes a lenguas orales, francés, inglés, italiano, pero la lengua de señas es una lengua que se comunica en Colombia, que se habla en Colombia por una cantidad de personas bastante numerosas, pero que todavía no se pone en la mesa el tema, y por eso se cree que es algo tan imposible de alcanzar, ¿no? Cualquier profesional podría aprender lengua de señas y podría comunicarse en lengua de señas sin la intermediación de un intérprete. Cualquiera de ustedes lo puede hacer. Ustedes podrían, pues, que alguien que dé la capacitación pueda dirigirse al público, pues a los que están presentes, en lenguaje de señas y también oral. Tiene que hacerlo en otro momento. O sea, no si se yo puede quisiera empezar como a decir aquí, empezar a lenguaje, no. Si yo quisiera decir lo que estoy diciendo en este momento para que Eduardo me entienda, usted tenía que esperar un momento para yo hacerlo en señas primero y luego hacerlo en español, ¿sí? Porque es diferente la sintaxis de la lengua de señas a la sintaxis nuestra, va en contravía, por ser una lengua que es viso-gesto-espacial, es una lengua que es ágrafa y es una lengua que es tridimensional. ¿Sí? Todas las palabras que estoy colocando para ustedes en español, Daniela en milésimas de microsegundos tiene que convertirlas en imágenes para el... O sea, la tarea manual no es tan, bueno, sí es extenuante, pero la tarea cognitiva es mucho más extenuante en el caso de los intérpretes, porque todo lo que estamos pasando en español no pasa literalmente con palabras, señas, palabras y señas. Por eso es una lengua distinta, sí. Es una lengua totalmente diferente, pero que es muy fácil de aprender. No es nada, como les digo, nada complejo. Lo que mencionaba ahorita la compañera, qué bueno que se pudiera adaptar un avatar para esto. En España se intentó hace unos años crear un avatar para que entonces se le colocara un vocabulario en el sistema, se registra el vocabulario y finalmente si se coloca una palabra entonces en español, el avatar que ya la reconoce simplemente la asigna. El problema de eso es la pragmática, ¿sí? La parte pragmática, la parte sintáctica la resuelve el cerebro. Todavía el avatar no la va a poder resolver, ¿sí? En el caso de palabras tan sencillas como prestar, por ejemplo, si el avatar reconoce la seña, porque ya se le implementó y la seña es esta,
esto es prestar en lengua de señas, ¿cierto? Pero en un contexto determinado la frase dice prestar atención. Entonces la seña no es esta. Lo que acabo de hacer, lo que está haciendo Edward es distinto. Solamente dice atiéndame, ¿sí? El préstamo no existe. El avatar, ¿qué va a hacer? Prestar y atención, porque es el vocabulario que tiene interiorizado. Hasta ese punto no hemos llegado y faltará todavía para que eso pase. Pero vuelvo y digo, el tema de la barrera la vamos creando cada vez más cuando pensamos que la solución es otro y no que la solución puedo ser yo. Yo podría aprender lengua de señas, yo podría comunicarme en lengua de señas y yo no tendría que depender de un intérprete para hacer mi trabajo y para incluir a otro en un aula de clase, en una asesoría psicológica, en un proyecto de ciudad, en una formación profesional. ¿Sí? A muchos sordos se les ha negado el ingreso, el acceso a la vida universitaria, pero cuando la universidad le niega el cupo o el acceso a la persona sorda, no lo está negando porque el intérprete es muy costoso. No, el tema del dinero se resuelve. ¿Qué es lo que me implica a mí como universidad la formación de una persona sorda? ¿Qué me implica a mí? Y a nivel profesional, ¿qué profesional voy a sacar al mercado? ¿Sí? Entonces muchas veces son los temores de las mismas academias, los temores de la universidad frente a eso que no conocen. ¿Cómo lo voy a formar? Aquí está el intérprete, listo, y él verá cómo se les defiende. El intérprete sabe de bioquímica, no sé, pero a mí no me importa porque yo estoy en mi clase de bioquímica. El intérprete es arquitecto, yo no sé, pero a mí eso no me interesa, él verá cómo se defiende. Él verá cómo se defiende, lo que también pone, vuelvo y digo, una barrera allí, ¿sí? Porque la universidad y la institución educativa no asumen a la persona sorda como suya. Ahí está el tutor, ahí está el profesor, ahí está el asesor, ahí está el responsable de usted como sordo. Y es un tema que tenemos que empezar también a colocar sobre la mesa porque, como les digo, no somos la solución al tema de la comunidad. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Somos una ficha importante allí, pero no resolvemos todo eso. Gracias. Por ejemplo, el tema de las universidades, les voy a contar un poco de mi experiencia. Los profesores simplemente dejaban la información, sí, no había un asesor, por ahí un tutor, un apoyo pues, que hubiese en ese caso. Había un profesor que en ese caso se interesaba en un proyecto, por ejemplo, que decía el tema de la discapacidad cognitiva. Yo decía, pero ¿por qué discapacidad cognitiva? ¿Por qué tiene que ser con discapacidad cognitiva? ¿Por qué no puede ser con discapacidad auditiva? Ya después empezamos en la reunión a explicar y a mirar cómo se podía entonces hacer esos acuerdos. Nunca llegamos a un acuerdo, el coordinador entonces escaló esto a otra instancia para que fueran ellos los que tuviesen entonces la coordinación y la adecuación que se tuviese que hacer. Finalmente empezaron a hacer estas discusiones frente a cómo se iba a resolver el tema del proyecto y el trabajo de grado. Ya después tenía un intérprete y ya con el intérprete le empezó a explicar cuál era la información y cómo se debía hacer, cómo se debía presentar el trabajo de grado y que el español para mí era una segunda lengua, entonces se hicieron las adecuaciones, pero eso fue ya muy tarde. Muchas veces el tema de las diapositivas, el tema de la información a la estrategia metodológica tiene que ser consensual. El tema de la alfabetización digital. Todavía les falta mucho para eso. La comunidad sorda, por ejemplo, diseño gráfico, algunos conocen de diseño gráfico, robótica, algunos han hecho como algunos intentos en esto de robótica, por ejemplo, en Bogotá hay experiencias con esto, pero es algo que se está apenas iniciando, no sabemos realmente cuántos hay en estos cursos y están capacitándose. ¿Cuál es el número de personas con discapacidad auditiva en Medellín? ¿En qué otros se tiene información? ¿Hay algunas precisas edades? En el 2005, que fue una fecha en la que se hizo el censo con el DANE, en esa época en Medellín había 11.000 personas sordas.
solo en Medellín, 11.000. Y es un registro que tampoco tenía pues como la veracidad, porque no se tampoco más preparadas para trabajar y hacer el censo con comunidad sorda. Entonces, quién sabe cuántos quedaron en ese momento decía que la cifra podía aumentar a 15.000 por todo el tema de cuál está inscrito. No se sabe exactamente. Y más por el último censo y el último CISBEN que hubo, que casi todas las poblaciones con discapacidad quedaron por fuera. Entonces no se sabe la real cifra de tanto de personas sordas como las otras discapacidades que hay. Agregando un poco lo que decía John, el año pasado había una aplicación nueva. Survey. Una aplicación Survey. La alcaldía pues como que hizo ese proceso para hacer la caracterización. Entonces lo que se hacía era que la persona se registrara, colocara todos sus datos, toda la información, la persona tenía que registrarse allí. Yo estuve responsable, por ejemplo, en Bello de hacer esa clase de capacitación y caracterización, 121 personas, jóvenes, adultos. Pero algunos, por ejemplo, no sabían lengua de señas, algunos estaban dolarizados entonces, algunos de mayores de edad también solamente tenían la primaria, algunos no conocían el español, entonces tampoco era fácil para ellos acceder a esa información. Ustedes, por ejemplo, saben que cuando, por ejemplo, se tiene una cita ante un juez, de forma independiente no se puede ir, sino que tiene que ser una persona, un intérprete que necesita estar allí apoyando en sus procesos a nivel judicial, y que sea una persona que también conozca la lengua de señas, ¿cierto? Conozca, tenga un vocabulario lo mejor específico posible para que la información quede clara. En muchos momentos la información no quedaba muy clara en esos sentidos o en esos contextos. Entonces lo que se hacía era pensar en otras personas que pudieran servir como de apoyo para que la información quedara clara. Sí, la Universidad de Antioquia ya también está empezando como a ser pionera en eso. Y la semana pasada en el consultorio Guillermo Peña Alzate, que es el consultorio jurídico que queda ahí en San Ignacio, hicieron una simulación de un juicio con una persona sorda, un intérprete. ¿Cómo les fue? Ahí está. Ahí tiene que tener un apoyo también de una persona sorda muchas veces, no solamente el intérprete oyente, sino por ejemplo una persona sorda que también está haciendo ese proceso de apoyo. Por ejemplo, para un proceso de matrimonio, por ejemplo, a nivel o de separación, necesita entonces saber o tener unos documentos, toda la documentación en regla. Por ejemplo, si se va a hacer separación de bienes y demás, en todos los procesos tiene que haber entonces intermediación y mirar cuánto entonces le tocará a cada uno, y muchos sordos no conocen de esa información. Si son separación de bienes, ¿cómo se hace eso? ¿Cuál es el procedimiento? Simplemente me separo ya, cada uno por su lado, pero entonces si hay una casa, entonces esa casa la vende usted o quién la vende, quién será el dueño. Tiene que ser, entonces la separación de bienes es un proceso que muchas veces no se llegan a unos acuerdos de ley serios. ¿Por qué? Porque no hay una información clara para la comunidad. Se necesita esa guía o esa orientación específica para la comunidad. Gracias. ¿Listo? Yo tengo una pregunta. En temas de tecnología, pues digamos que por términos tan específicos pues como el aprendizaje, por decirlo así, pues cómo se siente la comunidad sorda respecto a eso, o sea, respecto a usar esos términos tan específicos como en los entornos digitales. No sé si me van a entender la pregunta. Pues, por ejemplo, el tema de
aplicaciones, avatars, Pues más allá del entendimiento del término es si lo usa. sí, o sea, si lo usa y si lo encuentra funcional, digamos, en su comunicación día a día. Por ejemplo, el tema de tecnología, hay unas diferentes aplicaciones, por ejemplo, en las universidades. La Universidad CES, por ejemplo, hizo un convenio y ya el tema era, el objetivo era puntualmente con el tema del servicio de interpretación a nivel general. Yo vi esa aplicación que ellos, por ejemplo, crearon, por ejemplo, para el tema de salud en términos médicos, por ejemplo, hipertensión y demás. Entonces hay una aplicación que permite a nivel general, si yo voy al médico, le muestro, por ejemplo, la aplicación, el médico va a poder entender claramente qué es lo que tengo, qué es lo que me pasa, pero también tendrá la enfermedad de su intérprete. Y aprovecho, Dani, aprovecho para comentarle algo de esa aplicación. Es una aplicación muy práctica, porque lo que hay es una aplicación, un diccionario en términos de salud. La Universidad del CES lo sacó hace poco. Y ese diccionario en contextos médicos funciona, pero vuelvo y menciono, el tema de la barrera sigue estando allí, porque no obliga al médico si quiere interesarse por aprender cómo se dice presión alta en lengua de señas. Aquí está. Sí, es que yo lo pregunto por eso, porque, por ejemplo, cuando uno está aprendiendo inglés, por ejemplo, y uno tiene como un nivel de inglés intermedio, uno empieza a ver que hay ciertos cursos que son muy específicos en lo que uno hace. O sea, si uno trabaja con educación, pues haces un curso con énfasis en terminología de educación, o si trabajas con tecnología, haces un curso de inglés en terminología de tecnología. Pero me pregunto también por eso, porque yo he tenido experiencias con niños sordos, por ejemplo, y son diferentes a los desconocimientos. Entonces, era lo que tú decías ahorita, ciencias naturales, por ejemplo. Entonces, el término de célula, de microorganismos, como ese tipo de cosas, son temas, o sea, son términos muy específicos que requieren, obviamente, de que más allá de que yo pueda comunicarme en lengua de señas en una conversación, digamos, de la vida cotidiana, requiere obviamente de una especificidad importante. Y por eso lo preguntaba antes con la tecnología, pues cómo era el uso como de estos términos, pues porque me parece fundamental. O sea, si nos ha costado usar términos en áreas básicas como son las ciencias naturales, pues me imagino que en temas de tecnología debe costar un poco más. Todavía hay una brecha bastante grande para ellos como comunidad. Y han creado algunas señas para defenderse en el contexto del entorno más próximo, pero también hay otros contextos que los excluyen, y entre más excluidos, pues menos me voy a interesar por el tema de la tecnología y los avances que hay. ¿Sí? Lo voy a utilizar para lo práctico, para la vida cotidiana, pero tal vez para otras, para el tema de innovación y demás, no lo necesito. También por tecnologías, por ejemplo, a nivel de información, por ejemplo, de sexualidad, de prevención, de salud sexual y reproductiva. Algunos sordos necesitan información sobre eso y la tecnología muchas veces se ha utilizado en el tema de los oyentes para aprender, ¿cierto? Para la comunidad sorda todavía falta mucho y muchas veces hay embarazos no deseados precisamente porque no han tenido una educación sexual y reproductiva apropiada a partir de que no se les ha dado conocimiento. Pero le faltó como música, ¿no? Como meditación. O la música, le faltó algo. Por ejemplo, para mí temas de sexualidad y salud sexual y reproductiva hay cosas que no conocía, por ejemplo, ni siquiera por ilustraciones o fotos, no había pues como esa información, esa educación. Temas, por ejemplo, como enfermedades de transmisión sexual, algunas cosas que no conocía tampoco, pero veía de pronto en redes o veía en información o en internet sobre eso,
por ejemplo, esas relaciones entre hombres con hombre y mujer con mujer, cómo se daba, cuál era el proceso, eran temas que a mí me parecían muy complejos. ¿Por qué? Porque nunca se tenía pues como la información en forma gráfica, sino que simplemente es el texto. Yo a veces preguntaba qué pasa con esto, qué es lo que ocurre, pero no había información ahí clara por medio de imágenes o ilustraciones que permitiera tener esa educación sexual. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo preguntas también sobre todo la red de discapacidad de emprendedores, o sea, cuál es el rol, cómo funciona, y también pues si es bueno los emprendedores, cómo cree que podemos como generar espacios para promover la inclusión de ellos. Muy buena la pregunta. El tema del emprendimiento, por ejemplo, es una cosa muy importante. Por ejemplo, en Bello se hace, por ejemplo, tenemos una estrategia de guía, ¿cierto? Hay una recepción de documentos que se necesitan entonces para aconsejar o recomendar a la persona qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, que se adapte pues, como a las necesidades, dónde está ubicada pues, como esa demanda en los servicios de habilidades que tiene la persona, que corresponda. Nosotros miramos el perfil de la persona, tenemos una base de datos allí, pero algunos, por ejemplo, dicen no, yo más bien no quiero, o más bien las personas con discapacidad no, o siempre tienen como ese rechazo, ese temor a trabajar para darle una oportunidad a personas con discapacidad. Yo estoy en esa lucha de decir que ellos pueden y tienen las capacidades, insistir en eso, asesorarlos, estar haciendo un acompañamiento, una verificación también cuando tienen que entregar una documentación o quieren participar en sus proyectos. A veces, por ejemplo, para los emprendedores no hay flexibilidad. Por ejemplo, si hay unos requisitos simplemente quedan por fuera, si no se piensa en hacer algo flexible, más allá de que tenga discapacidad, uno piensa en la habilidad que tiene y que podría entonces ser una persona que puede estar allí emprendiendo efectivamente. O sea, esta red de emprendedores con discapacidad y familiares cuidadores realmente existió hace un año, aunque llevaba como 3 años o 4 de inicio con una mesa de emprendedores de la Comuna 8, acá en Medellín, pero luego en pandemia empezamos a mover más por internet y empezamos a conectarnos más con el CDS, y luego allí llegó Ruta N y estuvimos en los talleres con Tecnoconexiones y nos dijeron los emprendedores de toda la comunidad, no solamente de discapacidad, los que quieran hacer trabajo colaborativo en red, si quieren hacer eso, el año entrante van a tener mucho apoyo de la comunidad. Entonces nosotros dimos, pues claro, aquí tenemos que entre la Comuna 9 de la 10, 8 medias ya somos una red, lo formamos en red. Y de ahí creció como de 20 y pico, ya vamos en 80, pero estamos así empezando como funcionar, porque las diferencias en todo de la educación, el entendimiento de esto, en la ruta de emprendimiento que llama Canvas, que lo puedan entender y salir adelante. Como nosotros tenemos ese reto, para las personas sordas, porque no tenemos cómo llegarles y decirles, ya está en la ruta, venga, trabajemos. Yo he tratado con algunas que me saben el español y les he hecho hasta un diseñito, vea, si puedo hacer su negocio de uñas, pero no hay ese entendimiento, uno quisiera, pero realmente en la red podemos estar todos los que queramos que sean discapacidad y familiares cuidadores, que tengan una idea de emprendimiento o tengan un emprendimiento adelantado, pero no hay nada escrito. Llevamos un año, nosotros queremos hacer eso, no dependemos de la alcaldía, sino que estamos caracterizados en la Secretaría de Salud de Participación Ciudadana y estamos en la mesa de entorno laboral y productivo de políticas públicas de discapacidad de Medellín, y a través de eso nos conectamos con la Secretaría de Desarrollo Económico. Estamos haciendo ya la integración con todos los CBS que se están. Y
¿Dónde Trabajo tiene la lento, sede? pero muy difícil. ¿Dónde tiene la sede? No, es que no tenemos sede. Inicialmente el correo sí, Red Emprender, PCD, Red. Emprender, PCD, persona con discapacidad, @gmail.com. O sea que si nosotros para comunicarse con ustedes tienen que mandar el correo O por mi teléfono. Dame tu teléfono. 300 609 Sí. 1347. ¿Y cuál es tu nombre? María Cecilia Parra. Para. Sí. María Cecilia Parra. Listo, María Ubicada Cecilia en Parra. esta comuna con Lucía Álvarez. Lucía Álvarez. Acá también le puedo recordar el teléfono. Lucía Álvarez. 05 224 Sí. 65 97. Ustedes como red tienen, por ejemplo, organizado un reglamento de trabajo, de acción, tienen un presupuesto, ¿cómo se O maneja? sea, nosotros iniciamos una asamblea donde decimos la misión, la visión y los objetivos. Entonces, el objetivo de nosotros es fortalecer y potenciar los emprendimientos y las ideas de emprendimiento de las personas con discapacidad y familiares y cuidadores que están trabajando por sostener a las personas con discapacidad para que puedan fortalecerse y salir adelante y podamos ayudar a muchas personas y sostenerse, porque nosotros no podemos estar esperando un subsidio o un apoyo económico de 120.000 pesos bimensuales, que no hace para un pasaje, un taxi para ayudar a la persona. Y la misión es por eso, de trabajar para que podamos incursionar en todo lo que es el emprendimiento de las personas con discapacidad y poderles ayudar. Y la visión es que hacia el año 2025 nosotros podamos ser catalogados como una red que hace el impacto para ayudar no solamente a las personas con discapacidad de Medellín y ahora en Colombia, y poder también dar empleo, no solo para personas con discapacidad, sino también para personas sin discapacidad, sin segregación, según las leyes que hay sobre discapacidad y la ley 1618. ¿Pero qué costo tiene? No, inscribirse no. No, pero los cursos. No, nosotros no tenemos cursos todavía. Tenemos un plan de acción que lo medio cumplimos en este año porque es la primera vez, pero ya para el año entrante vamos a tratar de ver cómo funcionar, que nos ayuden a hacer los cursos que estamos viendo, que la capacitación para nosotros, la nivelación de la educación de las personas con discapacidad y los cuidadores es demasiado necesaria porque muchos ni la primaria la tienen. Y todo lo que sea la ruta de emprendimiento que nos enseñe el centro del parque del software, que tenemos que estar y mover a la gente porque las personas con discapacidad no tienen estar muchos con sus dolencias y enfermedades que no pueden moverse rápido para hacer su emprendimiento y otros que les dan miedo y pereza y en fin, como los habían educado, habilidades blandas, todo esto nosotros queremos trabajar mucho. Pero despacio porque somos nuevos, estamos aprendiendo muchas cosas que debemos beneficiar. Entiendo lo que dices, es un paso a paso, claro que sí, pero es muy importante que se tenga pues como esa política pública precisamente para el tema de capacitación y población con discapacidad y que esa política pública cuente con un presupuesto también, porque si no entonces no tendrá aplicabilidad, ¿cierto? También el plan de acción que se tiene que tener entonces cierto espacio, cierto periodo de tiempo y mirar efectivamente cómo se está cumpliendo eso y cómo los entes descentralizados también tienen su parte de responsabilidad en ello. En Bello, por ejemplo, estamos en ese proceso de cambio, organizando, asignando presupuestos, pensando en profesionales y en el pago de sus profesionales. Sé que contratar apoyos pedagógicos como modelos e intérpretes, todo eso se está pues como organizando desde este año para que todo ese plan de emprendimiento tenga efectivamente un proceso adecuado. Hemos visto en Envigado, por ejemplo, la experiencia y queremos que también se empiece pues como a replicar en Bello.
pensando en personas sordas. Por ejemplo, aquí en Medellín yo he preguntado por el tema de política pública, si conocen de políticas públicas de discapacidad, y la mayoría dicen, no, yo no conozco el tema, no sé del tema. Entonces es importante que se tenga esa política pública y el reglamento y el presupuesto para la aplicación. En la mesa de entorno laboral de políticas públicas de discapacidad la dirige un responsable de comunidades diversas, pero de esta discapacidad, y están trabajando precisamente en el CBS, están mirando cuál es la comuna donde más hay personas con discapacidad en emprendimiento para ofrecerles un kit de emprendimiento, y por eso creo que estamos citando esta comuna, porque se empezaron con este tema importante de la discapacidad cognitiva y auditiva, porque es la comuna donde más personas vieron la necesidad. Creo yo, porque eso a nivel de estudio en Medellín es donde más personas con discapacidad hay. Pero eso no quiere decir que no se trabaje, y con el trabajo que nosotros estamos haciendo como red, ellos están entendiendo cuáles son esas necesidades. Lo que se hay que ver es cuál es el presupuesto que tiene la ciudad hacia la discapacidad, porque eso hay que verlo, es un presupuesto relativamente corto, pero si el presupuesto para el Valle del Soca es más grandecito, o a eso sí es para nosotros, tenemos que hacer mucha articulación. También estamos en la Secretaría de Participación Ciudadana, que hemos estado haciendo contactos para que la gente con los proyectos que tengamos como sanidad de la. Y lo primordial, vuelvo y insisto, lo importantísimo es tener esa política pública, y que esa política pública cuente con un presupuesto para que se pueda dar la aplicabilidad. Eso garantiza, siempre garantiza que se pueda acceder y que no se tenga como la excusa más adelante, es que no hay presupuesto, es que no podemos aplicarlo. Entonces, garantizar eso, asegurar eso, para que pueda tener una aplicabilidad. Porque puede que existan las políticas, pero si no existe la forma de llevarlas a cabo, pues simplemente perdió, ¿cierto? El acuerdo 144, pero hay que hacerlo valer cuando se hace el presupuesto cada año, es decir, a ver, ¿a dónde es lo que hay de discapacidad? Pero lo dejan a manos de cada una de las secretarías. Entonces a nosotros, las personas con discapacidad, nos toca presionar acciones afirmativas, es lo más. Y estar allí, lo que tú mencionas, por ejemplo, en los comités, de ubicar personas, por ejemplo, con discapacidad visual, auditiva, física, que estén haciendo presión en esos comités también, que puedan exigir. Nosotros como sordos también a veces empezamos a mencionar esos temas, y que a veces se queda como quieta la persona que está encargada o responsable. Si no se vería eso, efectivamente los procesos no continúan. Hay que estar incidiendo, hacer esa incidencia para que de una u otra forma se pueda dar. Pero eso está presupuestado, proyectado a 10 años, entonces después de ese tiempo que sigue o que se ha hecho, hay que exigir, seguir exigiendo. Yo quiero hablar. Yo trabajo con el municipio de Bello y soy docente en el área de matemáticas. Trabajo en una comunidad, en el extracto 1 y 0, y siempre me ha llamado la atención de que el municipio de Bello cada vez presiona mediante la Secretaría de Educación para que nosotros tengamos en cuenta a los muchachos y manejemos la inclusión. Pero todo se ve muy bonito sobre el papel. Como decían ustedes, si no hay un presupuesto asignado, no hay nada. Entonces a los docentes que trabajemos mucho la inclusión, que ayudemos a los muchachos, que realmente sigamos un proceso, pero cada vez es más limitantes. ¿Cuáles limitantes? En Bello hay una institución, creo que se llama Sopañas. Están tratando de sacar esta institución del mercado para poder llevar a las instituciones de la área regular los estudiantes que realmente lo necesitan. Sordomudos, hay con necesidades cognitivas, tenemos diversos. Y yo como en matemáticas digo, ¿cómo ayudar? Trato de inmiscuirme mucho, pero no nos dan la capacitación, todo es con las uñas a toda hora.
Y qué berraquero, uno no puede ayudar a los muchachos, sino se trata de promoverlos académicamente por promoverlos. Me llamó la atención venir aquí y me tengo que escribir, de granito en granito algo debo contribuir, pero aprovechando que él es tan bello, qué bueno pues ir moviendo todos estos canales de comunicación en cuanto a la política realmente cierto, y dar clase, genial, porque es un granito que uno quiere aportar, pero se ve limitado por muchos lados. Pues yo, al igual que mis compañeros, trato como de involucrarnos en adaptaciones curriculares con los muchachos, pero no es suficiente, porque hay compañeros que quieren construir, pero no tenemos la capacitación y la formación suficiente para ayudar a nuestros muchachos. Y como dicen ustedes, deben estar involucrados en una política, y eso lo hacen con un plan de desarrollo que se fija hasta determinado tiempo, y ahí nos quedamos. No se ven como los verdaderos avances para contribuir con la educación de nuestros muchachos. Una aclaración simplemente, el término sordomudo es algo que no se utiliza, simplemente son personas sordas. Me disculpan. O discapacidad auditiva. Por ejemplo, donde tú trabajas, profe, ¿hay personas sordas? ¿Hay estudiantes sordos en el colegio donde tú trabajas? No. Por ejemplo, si hay personas sordas o llegas a darte cuenta de eso, con mucho gusto puedes ir a la oficina, programa de discapacidad en la alcaldía, y con mucho gusto miramos la adecuación que se puede dar, la asesoría. Nosotros hacemos asesoría de instituciones públicas de todo el municipio con estudiantes que tienen integrados desde preescolar hasta primaria, básica, secundaria. En general hemos estado haciendo, por ejemplo, con ellos un tema de sensibilización con niños oyentes, con el tema de lengua de señas, pero también queremos seguir haciendo un esfuerzo, pues en este caso por el tema de la flexibilización y de las adecuaciones que tienen que hacerse con la Secretaría de Educación, con el tema de los apoyos pedagógicos pertinentes. También lo que mencionaste sobre la capacitación, por ejemplo, en temas de discapacidad. Tenemos un comité municipal de discapacidad y David es la persona pues como que está ahí encargada, él y yo estamos encargados de esa parte, de hacer también ese proceso de acompañamiento y de veeduría a lo que está ocurriendo frente al tema de la situación de discapacidad de las personas en Bello, si es autismo, si es discapacidad auditiva, sea en una misma obra integrada, entonces cómo se está dando la enseñanza, la información a ellos, y queremos pues como también reformular eso que se ha traído por décadas y que no ha funcionado. Nosotros hacemos esa clase de asesoría, ese acompañamiento para que esas modificaciones se puedan producir. En la oficina. En la alcaldía de Bello, del programa de discapacidad. ¿Conoces Salud Total? Al frente de Salud Total. Muchas gracias. Hay una oficina de atención a víctimas y en el segundo piso queda la oficina de Al lado del gimnasio. Ahí aparece el nombre del programa de discapacidad. Sí, al lado del gimnasio. Bustamante. ¿Listo? ¿Hay alguna otra duda, otra pregunta? No, muchas gracias. ¿Alguna duda? Con mucho gusto. Si quieren nos encontramos, me mandan un correo, un mensajito, nos sentamos y hacemos un proceso de trabajo interesante. Correo. Es mi nombre completo, Edward. SBA. ¿Cuál B? La B. La B es que la otra es la B. Dice Edward que la B de uno. La vida que es de los niños. Mucha gente se equivoca, se confunde con SBA, la B. algo, SBA. SBA 89
@gmail.com. Edward SBA 89 @gmail.com. Bueno, preguntas más. ¿Se animaron a aprender lengua de señas? No, entonces eso tal vez nos diga.